¿Te has preguntado alguna vez cuántos juegos de terror estuvieron a punto de existir, pero nunca vieron la luz del día? Proyectos que prometían sumergirnos en pesadillas inolvidables. Experiencias que fueron anunciadas, mostradas o incluso jugadas por unos pocos, pero que, por razones extrañas, quedaron enterradas bajo la superficie de la industria. Algunas canceladas por conflictos internos, otras simplemente desaparecieron. Hoy no vamos a hablar de los grandes clásicos del horror. Vamos a sumergirnos en un iceberg que esconde una historia más inquietante, la de los videojuegos de terror que fueron cancelados, olvidados o perdidos en el tiempo. Juegos que quizás nunca debieron existir o que alguien no quería que conociéramos. Desde títulos casi completos hasta leyendas urbanas de desarrollos malditos. Este iceberg revela más de lo que aparenta. Algunos nombres te serán familiares, otros podrían haberse desvanecido de la memoria colectiva si no fuera por los restos digitales que aún sobreviven. Hoy, en Archivos del Vacío, les damos la bienvenida al iceberg de los juegos de terror cancelados y perdidos. Prepárate para explorar un catálogo de horrores que jamás pudimos jugar, de la mano de Eric Ting de icebergshark.com. Pero antes, no se olviden de dar me gusta, suscribirse, esto ayuda a que presentemos más archivos. Y tampoco te olvides de comentar, pero si no sabes qué comentar, les habla su detective. Empezamos. Sadness iba a ser de los primeros juegos anunciados para esta consola, que prometía una experiencia única en blanco y negro, ambientada en Europa del Este, previa a la Primera Guerra Mundial. Iba a seguir la historia de una aristócrata llamada María y su hijo ciego, Alejandro, quienes se adentraron en leyendas urbanas eslavas tras un accidente de tren. La idea era innovadora y quería usar la capacidad de la Wii Remote de forma muy intuitiva para su jugabilidad. El desarrollo de Sadness fue un verdadero desastre. Hubo muchos problemas que incluyeron conflictos creativos. El estudio original, Frontlines Studios, se retiró del proyecto debido a diferencias artísticas. Esto suele ser una señal de que no había una visión clara o un acuerdo sobre cómo debía ser el juego. Problemas financieros y publicación. Aunque avanzaron en aspectos como la música y el diseño conceptual, no lograron encontrar una empresa que quisiera publicar el juego. Sin un editor que ponga el dinero y lo distribuya, el juego no pudo salir al mercado. Caos en el desarrollo. Se especula que hubo mucha desorganización y que el estudio principal, NetBreeze, era difícil de trabajar con él. Después de años de idas y venidas, el sitio web de Sadness cerró en febrero del 2010. Lo que se consideró su cancelación total. Originalmente concebida para el Nintendo 64, este título iba a ser una precuela del Resident Evil original, explorando los eventos previos al incidente de la mansión Spencer. Se planea usar el Expansion Pack para gráficos mejorados. Al principio, los desarrolladores pensaban que el formato del cartucho de la Nintendo 64 sería perfecto para el juego. Creían que esto les permitiría manejar mejor sistemas como soltar objetos en cualquier lugar o cambiar el personaje, sin las molestas pantallas de carga que se tenían en los juegos del disco de PlayStation o Dreamcast. Sin embargo, la industria estaba avanzando hacia las consolas de sexta generación, como la GameCube. Capcom decidió mover el desarrollo a la GameCube, lo que llevó a la cancelación de la versión del Nintendo 64. Capcom trasladó el desarrollo a la GameCube debido a las limitaciones de almacenamiento de los cartuchos, lo que dificultaba la inclusión de las cinemáticas FMV, que eran un sello de la serie. Los rumores de un DLC vinculado existieron alrededor del 2009, lanzamiento del propio juego, y antes del estreno de la película en el año 2011 al 2012. La cancelación se debió a la bancarrota de MGM en 2010. Se rumorea que existió una versión inicial o un prototipo del Left 4 Dead 2 que se inspiraba fuertemente en la película La caña en el bosque, con un énfasis en entornos manipulados por una organización oculta que controlaba a los infectados. Se considera totalmente perdido, ya que nunca hubo una confirmación oficial por parte de Valve
Se desarrolló inicialmente esta versión de Doom 4 entre el año 2008 y el año 2011. La cancelación de esta dirección y reinicio del proyecto ocurrieron alrededor del 2011 y el 2012. Desde que tuviéramos el exitoso y brutal Doom de 2016, ID Software estuvo trabajando durante años en una versión de Doom 4, que digamos era muy diferente. Este proyecto estuvo en desarrollo entre el 2007 y el 2014, y su idea era lanzarse en el PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Las noticias de su cancelación oficial llegaron a finales del 2011. ID Software no estaba satisfecho con la dirección del juego, sintiendo que no capturaba la esencia que siempre ha tenido Doom. El proyecto fue desechado y el desarrollo de Doom del 2016 comenzó desde cero. El build en cuestión se refiere a esta versión inicial que fue desechada, cancelando de esta forma Silent Hill y siendo retirada la demo PT de la PlayStation Store en abril del 2015. Un teaser jugable de un juego de terror que iba a ser Silent Hills, desarrollado por Hideo Kojima y Guillermo del Toro, con la participación de Norman Reedus, se convirtió en un fenómeno viral por su atmósfera terrorífica y sus complejos puzzles. Debido a la tensa relación entre Hideo Kojima y Konami, Silent Hill fue cancelada y PT fue retirado de la PlayStation Store. Se desarrollaron en paralelo o después de Dark Corner of the Earth, lanzado en el 2005. Los proyectos de Destiny End y Beyond the Mountains of Madness fueron cancelados entre el año 2004 y 2006 debido a los problemas financieros de Headfreeze. Headfreeze Production trabajó en múltiples juegos basados en el universo de Lovecraft, incluyendo los ambiciosos Destiny End y Beyond the Mountains of Madness, que prometían experiencias de terror psicológico con fuertes componentes de investigación. Beyond the Mountain of Madness era particularmente esperado por su fidelidad a la obra de Lovecraft. Mayhem 2 fue objeto de una intensa controversia por su extrema violencia, lo que llevó a que se le otorgara una calificación de Adults Only en Estados Unidos, impidiendo su venta en la mayoría de las tiendas. Rockstar tuvo que censurar las secuencias más brutales. El juego original se lanzó en octubre del 2007, la versión censurada. La versión sin censura se filtró y se hizo accesible poco después de su lanzamiento, entre finales del 2007 e inicios del 2008. La versión sin censura se encontró y se filtró en línea para PC, permitiendo a los jugadores experimentar el juego tal como fue concebido originalmente antes de la censura. Desarrollado por Chronos Digital Entertainment y Eidos Interactive. Imagínate un juego de terror cyberpunk llamado First Effect Inferno, la tercera parte de una saga de culto en PlayStation 2. Lo anunciaron en el 2001, pero su desarrollo fue un desastre total. Tenía ideas interesantes como un sistema de miedo separado de la salud y movimientos de evasión, pero al final lo cancelaron en el año 2003 por no tener avances. Es una pena, porque era muy esperado. Aunque hubo rumores de que podría volver, nunca pasó. Es un ejemplo de un juego prometedor que se perdió por problemas internos en la creación, desarrollado activamente con demostraciones jugables hasta el año 2002, cancelado entre ese año y el 2003. La tercera entrega de la serie Pure Effect prometía gráficos mejorados, una historia más profunda y la continuación de los personajes principales en un entorno de cyberpunk y terror. Imagínate un Aliens Colonial Marines para PlayStation 2, que era la precuela de la película del 2013. Se estaba desarrollando a principios de los 2000 y prometía ser un shooter de escuadrón entre la segunda y tercera película de Alien, pero fue un desastre total. El código del juego era horrible, lleno de bugs y las demos para las promotoras salían fatal. Además, dependía de otros juegos para financiarse. Al final lo cancelaron y nunca vimos nada de él. Aparte de un par de imágenes, es un verdadero fantasma en la historia de los videojuegos. Desarrollado por Check Six Studio entre el 2000 y 2002, su lanzamiento estaba previo oficialmente para otoño del 2001.
luego primavera del 2002 y finalmente noviembre del 2002. Piensa en un Silent Hill súper ambicioso para la Wii en el 2007, llamado Cold Hair. La idea era que el juego no solo te asustara, sino que se adaptara a tu forma de jugar, creando un perfil psicológico tuyo. Además, querían usar el clima y las noticias reales para meterte más en el juego. Pero era demasiado para la Wii y para Konami, y la propuesta fue rechazada. Eso sí, muchas de sus ideas terminaron uniéndose en otros juegos de Silent Hill, Shattered Memories, así que no todo fue en vano. Es un ejemplo de un juego que prometía ir más allá, pero se chocó con las limitaciones de la época. Hubo un juego llamado Chucky Wanna Play, que iba a salir para la Xbox 360 y PlayStation 3, donde podías ser Chucky o escapar de él. Sonaba genial, ¿verdad? Pues aunque sacaron un tráiler y algunas imágenes, el juego se canceló. ¿Las razones? Las de siempre. Problemas en el desarrollo, falta de presupuesto o que no se ponían de acuerdo en cómo hacerlo. Así que el muñeco diabólico se quedó sin su propio videojuego. Una pena porque la idea era bastante prometedora para los fans del terror. Anunciado en 2008, cancelado en 2011 tras varios retrasos. Imagina un juego de terror para la Xbox y PlayStation 2 llamado Deathlight, donde usaba luces de colores para asustar monstruos en una nave y sin pantallas de carga. Sonaba súper innovador. Los creadores incluso hicieron una demo impresionante, pero nadie quiso publicarlo. ¿Por qué? El estudio que lo hacía ya había cancelado muchos juegos antes, así que nadie se fiaba de ellos. Incluso intentaron revivirlo para la PlayStation Portable o PSP, pero tampoco salió. Es un caso triste de una idea genial que se perdió por el mal historial del estudio. Desarrollado por Blue 52 Games Limited, con fecha prevista de lanzamiento en 2005. Se creó una demo en 6 semanas. Fue anunciado en la E3 del año 2004 y su lanzamiento estaba programado para el 2005, pero fue cancelado poco después porque ninguna editorial la recogió. Blue 52 cerró poco después. Un juego de los Gremlins en desarrollo para PlayStation 2 y GameCube a principios de los 2000. Iba a ser un shooter donde podíamos controlar a Gizmo o Stripe y continúa la historia de las películas. Incluso fue anunciado, pero se canceló antes de salir. Las razones, probablemente problemas de calidad, falta de dinero o que el estudio se fusionó con otra empresa y lo abandonaron. Lo único que tenemos son imágenes y un video de la intro. El juego completo sigue perdido. El juego de consola de LSP estaba programado para lanzarse en el 2003 para la PlayStation 2. La fecha de lanzamiento prevista era el 11 de abril del 2003. Para GameCube, la fecha de lanzamiento era el 30 de noviembre del 2002. Fue cancelado antes de su lanzamiento. La fusión de LSP con Hips Games en 2004 parece haber sido la causa final de la cancelación del juego. Imagina un shooter de terror brutal llamado Deadwood Falls, que iba a salir para la Xbox 360 y PlayStation 3. Está inspirado en la película La Cosa, con monstruos que se transformaban, entornos que podías quemar y una infección alienígena en Alaska. El equipo que lo hacía era genial, hasta estaba el creador de No Man's Sky, pero se canceló por la empresa dueña del estudio. Cambió de rumbo y se centró en juegos para móviles. Y hacer juegos tan ambiciosos era muy caro en ese momento. Es una lástima, porque sonaba como un juego de terror muy prometedor, activo entre el 2008 y el 2010. Imagina un juego de terror en primera persona llamado Black Death, donde una ciudad queda cubierta por una niebla tóxica que convierte a la gente en monstruos. Tú tendrás que sobrevivir, fabricar tus armas y elegir cómo luchar. Lo estaba haciendo un estudio francés llamado Darkwoods y lo anunciarían en el año 2011 con la esperanza de que alguien lo financiara. Lanzaron una demo que no enganchó a nadie. Con el estudio
ya venían varios fracasos. Black Dea fue el último intento antes de que cerrara sus puertas. Es una pena, porque la idea de sobrevivir en una niebla con monstruos sonaba bastante original. El desarrollo se dio alrededor del año 2011, con el anuncio en junio de ese año y la cancelación y cierre del estudio en octubre del mismo año. Antes de que fuera Remothered Tormented Fathers, existió una versión original de Remothered que era muy diferente y ahora se considera perdida. Fue un proyecto de terror y supervivencia en tercera persona, concebida inicialmente por Chris Darriott, donde una mujer exploraba una mansión misteriosa buscando un horror más clásico. Aunque la idea evolucionó y se lanzó el juego final, este primer concepto con su material original no fue hecho público. El proyecto original de Remothered, distinto a Tormented Fathers, fue cancelado en 2012 por Chris Darriott con la intención de crear una versión más potente con un nuevo motor 3D. Remothered Tormented Fathers se lanzó el 30 de enero del 2018 para PC, el 25 de julio del 2018 para PS4 y Xbox One, y el 6 de septiembre del 2019 para la Nintendo Switch. Imagínate el juego de no tengo boca y quiero gritar, que ya es súper oscuro y te deja mal, pero resulta que hay una versión que era aún más brutal y sin censura. Le quitaron escenas muy explícitas, como partes del cuerpo humano y una posible escena donde alguien se comía a un bebé. Incluso querían que un personaje fuera gay, pero todo lo cortaron. Probablemente lo hicieron para que no fuera tan polémico o para que el juego fluyera mejor. Es una pena, porque esa versión más cruda, que incluso salió en un programa de TV, está totalmente perdida y nadie la ha podido jugar. El juego original se lanzó en noviembre de 1995, aunque se rumorea la existencia de una versión uncut. Desde entonces, no hay fechas específicas de desarrollo o filtraciones confirmadas para esta versión. La información disponible se centra en el desarrollo y lanzamiento del juego original. Hubo un juego llamado Resonance, que iba a ser un RPG de terror oscuro para la primera Xbox. Iba a tener un combate de combos, poderes mágicos y niveles abiertos en un mundo gótico. La protagonista era una investigadora con magia. La cosa es que el juego se terminó casi por completo, pero nunca se publicó. Lo más probable es que se canceló porque justo iba a salir la Xbox 360 y no quisieron lanzar un juego viejo para la consola anterior. Es una pena, porque sonaba muy interesante y gran parte de lo que fue el juego ahora está perdido. Desarrollando una beta final en febrero del 2016, planeado finalmente para el año 2004. ¿Sabían que el famoso juego de terror de GameCube, Eternal Darkness, iba a ser para Nintendo 64? Estaba casi terminado y era súper ambicioso. Gráficos geniales para la consola, montones de voces y una duración entre 60 a 80 horas. Y los efectos de locura iban a durar niveles enteros. Incluso algunos personajes eran diferentes. Lo cancelaron justo al final porque Nintendo y el estudio quisieron lanzarlo en la GameCube para que se viera mejor. Es una pena que esta versión de Nintendo 64 se perdiera, porque sonaba aún más genial. El desarrollo para Nintendo 64 comenzó alrededor de 1999. El proyecto fue trasladado a GameCube en el año 2000, cancelando la versión de Nintendo 64. El juego de GameCube salió en el año 2002. Un juego de terror en primera persona llamado The Private para PC y Xbox 360, que prometía ser muy parecido al juego Condemned. Lo más increíble es que iba a usar una tecnología de sonido 4D para que los ruidos y los sustos te llegaran de todas partes, haciendo el terror mucho más inmersivo. Pero el estudio que lo hacía, Diesel Games, terminó cerrando sin decir nada y el juego se quedó sin salir. Una pena, porque la idea de usar el sonido de esa forma en el terror era muy innovadora.
Este juego de horror en primera persona de Diesel Game fue cancelado. Estuvo en desarrollo entre el 2007 y el 2009. Se lanzó una demo de audio por Gene Audio. Hubo un juego de terror y ciencia ficción a reto ruso para PlayStation 3, que era tan secreto que Sony nunca lo anunció. Solo se supo de él por una imagen y un comentario de el artista de Silent Hill. Parece que se desarrolló entre 2008 y 2010, pero se canceló sin que nadie supiera por qué. Es un misterio total, solo tenemos esa imagen para imaginar cómo habría sido. Una verdadera joya perdida y enigmática en la historia de los videojuegos, en desarrollo entre el 2008 y 2010, con conceptualización posiblemente desde el 2006. El juego estaba planeado para lanzarse alrededor de diciembre del 2003, pero en abril del 2004 fue puesto en espera indefinida o cancelado por completo. La razón principal fue la dificultad para encontrar un editor que quisiera publicar el juego. Esto es un problema común para estudios pequeños o con presupuestos muy chicos, ya que los grandes editores suelen buscar proyectos con un éxito más garantizado. Un FPS de survival horror con elementos de puzzles, acción y rol, ambientado en la Rusia del siglo XVI. Seguías al reverendo padre Alonso Schaller, investigando muertos vivientes y desapariciones. Tendría múltiples caminos y finales, y el reverendo usaría símbolos sagrados para habilidades como volar e invocar, además de armas tradicionales. La secuela del survival horror de culto Carrier de Dreamcast seguía la misma fórmula, con controles de tanque, suministros limitados y fondos pre-renderizados. Los agentes investigarían un portaaviones desconocido. Una característica distintiva eran las gafas especiales de identificar NPCs. El motivo de la cancelación probablemente se canceló debido a las malas ventas del primer Carrier o la popularidad de juegos como Resident Evil, que dificultaba su espacio en el mercado. Halesco, el desarrollador, quebró años después. Hubo un juego de terror de mundo abierto para PlayStation 3 y Xbox 360 llamado The Crucible Evil Within, hecho por los creadores de Eternal Darkness. Iba de un cofre antiguo que te volvía malo y tus decisiones importaban mucho. Sega lo aprobó, pero lo canceló en 2008. Otro editor, THQ, lo intentó, pero también lo dejó a los principios del año 2009. Parece que el juego tenía problemas muy profundos que nadie pudo resolver. Así se perdió un juego que prometía un horror de mundo abierto muy ambicioso. Sega lo aceptó para producción en marzo del 2005. La entrega se extendió a noviembre de 2008. Sega lo canceló en agosto de ese mismo año. THQ lo acogió y lo dejó a los principios del 2009. Hubo un juego de terror en 3D llamado Creep The Last Two, que se jugaba en el navegador usando Shockwave entre el 2005 y el 2007 para promocionar una película de terror. Se volvió bastante popular, pero como tantas cosas viejas de internet, desapareció. Por años estuvo perdido, pero gracias a unos detectives de internet y a que uno de los creadores tenía los archivos, el juego fue encontrado y ahora se puede volver a jugar y conservar. Es un ejemplo genial de cómo la comunidad puede rescatar cosas que pensábamos perdidas para siempre. Creado por J-Doc para promocionar la película Creep del año 2004, disponible en línea desde el año 2005 al año 2007, rescatado en 2014 y relanzado en el año 2021 al 2022. Imagínate que el juego de terror Siren de PlayStation 2, que era súper difícil, iba a tener una versión especial para facilitar las cosas. Tendrías modo extra, pistas y un montón de contenido adicional. Pero como el Siren original no vendió muy bien, lo cancelaron. Es una pena, porque habría sido una buena oportunidad para quienes no pudieron con el desafío original. Debió lanzarse el 7 de octubre del 2004.
pero fue cancelado, ya que el Siren original salió en el 2003. Juego japonés de PC de 1999 llamado Garage Bad Dream Adventure, que era súper raro y con gráficos de pesadilla donde eras un robot alienígena. Solo salieron 3000 copias, así que era imposible de conseguir. Estuvo perdido por años, pero hace poco unos fans lo encontraron, lo subieron a internet y hasta lo relanzaron en Steam con traducción al inglés. Es una locura como una joya tan bizarra fue rescatada del olvido. Lanzado en Japón a principios de 1999, solo 3000 unidades, rescatado en 2014, relanzado entre el 2021 y 2022, con traducciones oficiales del inglés y el chino. Hubo un juego de terror y rol para la PSP de los creadores de Professor Layton llamado Uchiro. Eras un dios de la muerte que podía poseer gente y luchar contra los males del corazón. En combates por turnos, sacaron un tráiler y parecía prometedor, pero de repente su página web desapareció en el 2010 y el juego nunca salió. Nunca hubo un anuncio oficial de cancelación, así que es un misterio por qué desapareció, a pesar de ser muy esperado por los fans. Anunciado en septiembre del 2008, el sitio web fue eliminado a principios del 2010, lo que llevó a su presunta cancelación. Apareció en encuestas de Famitsu hasta el 2017. Un RPG de horror donde controlabas a Reiichiro Urisho, un espíritu Shinigami que concedía un deseo a cambio de una vida. Podías controlar y poseer personas, viendo sus vidas y luchando contra personificaciones del mal en combates por turnos. Se lanzaron trailers y capturas de pantalla de versiones de PSP en el Tokyo Game Show del 2008. Hubo un juego de terror y acción llamado 1906 An Antarctic Odyssey para Xbox y PlayStation 2. Lo hacían los de Alone in the Dark y prometía un survival en equipos, con espionaje en una especie de película de desastres. Controlabas a dos héroes en la Antártida, luchando contra enemigos mientras sufrías estrés y pánico. Sonaba brutal, pero nadie sabe por qué se canceló. Simplemente desapareció del mapa. El desarrollo entre 2001 y 2003, anunciado por Capcom en el 2001. Imagina un juego de terror en primera persona para Xbox y PlayStation 2 llamado Asylum, donde eras un concursante de un reality show que se convertía en una pesadilla. La Tierra estaba invadida por un parásito y tenías que usar la cabeza, no solo disparar. Lo más loco es que puedes grabar tu partida con cámaras del juego y luego editarlas como una película. No se sabe por qué se canceló, pero la idea era muy innovadora y se perdió. Se supone que se desarrollaría entre el 2001 y 2005 como mínimo. El estudio Widescreen Games cerró en el 2005. Imagina un juego de terror psicológico basado en la película Anticristo, donde el juego se adaptaba a tus miedos personales, preguntándote sobre tus fobias. Iba a ser súper único y rejugable, pero el estudio que lo hacía quebró por problemas de dinero y el juego nunca salió. En desarrollo en el 2009, debía de lanzarse en el 2010. El estudio Centropa Games cerró a principios del 2010, causando su cancelación. Hubo un juego cancelado para el 10 y PC donde eras una niña con una motosierra luchando contra zombies en sus vacaciones de verano. Sonaba muy divertido y único, ¿verdad? Pero aunque hicieron una demo, nunca encontraron a nadie que quisiera publicarlo. Así que la motosierra de la niña nunca vio la luz. Este juego de acción de horror de Santa Cruz Games para Nintendo 10 y PC fue cancelado. Se creó una demo jugable. La noticia de su cancelación se publicó el 12 de noviembre del 2010. Imagina un survival horror para PlayStation 3 ambientado en Manhattan, infestada de zombies por un virus. Era un prototipo donde tenías que escapar de la ciudad y salvar a otros supervivientes, pensando estratégicamente.
Lo estaba haciendo un estudio de Sony, pero al final se canceló. Una pena, porque sonaba como una mezcla interesante de acción y estrategia en un apocalipsis zombie. Este prototipo de juego de horror de supervivencia para la PlayStation 3 estuvo en desarrollo en Sony Cambridge en 2006. Se considera un prototipo cancelado a partir del 11 de junio del 2013, según OnC64. Hubo un juego arcade japonés de 1979 llamado Dracula Hunter, que era como un Space Invaders pero con vampiros, donde tenías que proteger a una princesa lanzando cruces. Estuvo considerado perdido por años fuera de Japón, pero ya se encontraron videos de gameplay y fotos de la máquina. Incluso se hicieron clones y hasta una secuela hecha por fans. Es un ejemplo de cómo los juegos perdidos a veces se pueden encontrar. Su localización para el mercado internacional nunca tuvo éxito, posiblemente debido a la controversia que rodeó a otros juegos de la época como Dead Race. Lo más terrorífico de este iceberg no son los monstruos que prometían o las historias que querían contarnos, es el silencio. El silencio de proyectos que se desvanecieron sin dejar rastros, de ideas que murieron antes de nacer. Cada nivel de este abismo nos ha mostrado que el horror no solo se manifiesta en la pantalla, sino también en el misterio de lo que nunca fue. Estos son los fantasmas de los videojuegos, condenados a vagar por la memoria colectiva, recordándonos que, a veces, la ausencia es la forma más pura y escalofriante del terror. Hasta aquí este iceberg. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, dejar tus pensamientos sobre este o qué otro tema te gustaría que hablemos. Aquí se despide su detective.